Hola, mi nombre es Ángela Mendoza, soy estudiante de Ciencias Administrativas en la Universidad Metropolitana y en esta oportunidad queremos conversarles sobre la empresa y creación de empresas. En la actualidad es importante tener en cuenta que las empresas o sus funciones no solo se basan o no solo se limitan a satisfacer las necesidades del consumidor y recibir una compensación a cambio, sino que existen otros elementos que debemos tomar en cuenta para entender los fundamentos del mismo. Es importante, y es por ello que hemos realizado esta presentación para entender dichos elementos y lograr el éxito que tanto deseamos de nuestra empresa o los elementos que necesitamos para la creación de una empresa. Cuando hablamos de empresa o en término empresa, nos referimos a un término un poco complejo de definir, puesto que podemos verlo desde distintos enfoques. Puede ser desde el enfoque económico, social, jurídico, etc. En este caso, vamos a hablar del enfoque administrativo. Y tenemos algunas acepciones desde este punto de vista. José Arena se refiere a la empresa como la unidad productiva de servicio que, constituida según aspectos prácticos o legales, se integra por recursos y se vale de la administración para lograr sus objetivos. Por otro lado, Roland dice que es un conjunto de actividades humanas colectivas organizadas con el fin de producir bienes o de rendir beneficios. Isaac dice que es la unidad económico-social en la que el capital de trabajo y la dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los requerimientos del medio humano en la que la propia empresa actúa. El diccionario de la Real Academia Española dice que es una entidad integrada por el capital y el trabajo como factores de producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad. Podemos decir entonces que cuando hablamos de empresas nos referimos a un organismo integrado por distintos elementos materiales o personal humano que persiguen fines lucrativos y que por lo general se encargan de prestar servicio a la comunidad. También podemos decir que una empresa es aquella entidad o unidad que combina capital y naturaleza para lograr objetivos, bien sea producir bienes o rendir servicios como Samsung, Nestlé o LG. Es importantísimo tener en cuenta que una empresa no es lo mismo que una organización, puesto que la empresa tiene como finalidad principal el fin lucrativo. Y la organización no necesariamente persigue un fin económico, puesto que podemos decir que una organización es un grupo de personas que persiguen el bien común. Pero la organización sí puede convertirse en una empresa cuando su persecución principal es de fines económicos. Un ejemplo de organización puede ser la Organización de las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud. Cuando queremos hablar de la clasificación de las empresas, es un tanto, digamos, complejo, pues también tiene distintos enfoques. En este caso, vamos a tomar estas clasificaciones que digamos que son las más utilizadas. Una empresa se puede clasificar por su actividad de desarrollo, pueden ser industriales, comerciales o de servicios, por el origen de su capital, pueden ser privadas o públicas, por el tamaño entre pequeñas, medianas y grandes, y de otros criterios de clasificación que puede ser económico, por régimen jurídico, por su duración, entre otros.
Cuando hablamos de la clasificación de la empresa por su actividad o giro, que pueden ser industriales, comerciales o de servicios, al hablar de industriales nos referimos a aquellas empresas cuya actividad principal es la producción de bienes mediante la transformación o extracción de materias primas, que a su vez se clasifican en extractivas y manufactureras. Extractivas cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea renovables o no renovables, y las manufactureras cuando transforman las materias primas en productos terminados. Un ejemplo de empresas industriales es PDVSA. Cuando hablamos de las empresas comerciales, son aquellas intermediarias entre el productor y el consumidor, y su función principal es la compra y venta de productos terminados. Estas pueden ser mayoristas, minoristas o comisionistas. Las mayoristas, aquellas que efectúan ventas a gran escala, y por lo general lo hacen a las empresas minoristas. Por su parte, las empresas minoristas venden el producto a empresas pequeñas venden el producto en pequeñas cantidades al consumidor. Y por otro lado, los comisionistas son aquellas empresas que venden mercancía que los productores le dan a consignación y a cambio perciben una ganancia o una comisión. Las empresas de servicio, como dice su clasificación, pues son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Estas pueden ser las empresas de transporte, de turismo, de educación, salud, servicios públicos como agua, luz, teléfono, finanzas, seguros como seguro mercantil, entre otras. Al hablar de las empresas por su clasificación o por la clasificación según el origen de su capital, pues podemos decir que son públicas o privadas. Públicas cuando pertenecen al Estado y generalmente su finalidad es satisfacer las necesidades de carácter social, como movilidad o técnica, entre otras. Puede ser enseñar, etc. Las privadas son aquellas en las que el capital es propiedad de inversionistas privados y la finalidad es lucrativa. Su fin principal es perseguir el lucro. Estas empresas privadas pueden ser nacionales, extranjeras, transnacionales o globalizadas. Un ejemplo de este tipo de empresas privadas es Microsoft o Lego, entre otras. Cuando queremos clasificar a las empresas por el tamaño o magnitud, nos referimos a que pueden ser pequeñas y medianas o grandes. Pequeñas, cuando su plantilla está formada por un número de trabajadores comprendido entre 1 y 50. Las medianas, cuando está formada por un número de trabajadores comprendido entre 51 y 500. Y grandes, cuando comprende un número de trabajadores mayores a 500. Un ejemplo de ellas puede ser Unilever, Toyota, como mencionamos allí, Nestlé, entre otras. Otros criterios de clasificación de las empresas podemos decir que son económicos, cuando son nuevas, necesarias, básicas, por el régimen jurídico, que si son sociedades anónimas, de cooperativas, responsabilidad limitada, capital variable, sociedad civil, asociación civil, etc. Y por su duración cuando son temporales o permanentes. Mi nombre es Jacobo León. Antes de empezar con el temario, quería pedir disculpas por la calidad con la cual se está grabando esta sección de la presentación, pues me encuentro con dificultades tecnológicas grandes, las cuales se me hizo muy difícil solucionar, por lo cual voy a hacer lo más claro posible para evitar confusiones. Lo que a mí corresponde, voy a tocar 3 puntos específicos. El primero de ellos es el ciclo de vida de una empresa. Entonces, cuando uno toca ese punto, la primera duda que surge es: ¿qué es el ciclo de vida de una empresa? Y esto se responde sencillamente resumiéndolo en
5 etapas. Es decir, la empresa a la cual le dimos vida va a pasar por 5 etapas. Esas 5 etapas se van a llamar el ciclo de vida de una empresa. Enumerando estas 5 etapas, tenemos la primera, que es el nacimiento, la segunda, que es el crecimiento, la tercera, que es la madurez, la cuarta, que es el renacimiento, la cual tiene una connotación específica que explicaré posteriormente, y tiene una quinta etapa llamada declive. Entonces, hablando de la primera etapa, llamada nacimiento, así como bien su nombre lo dice, esta etapa se refiere al inicio de esta actividad empresarial, o sea, al inicio de todas las operaciones, los empleados empiezan a trabajar, los equipos empiezan a operar. En este punto, ya en el inicio de esta empresa, las metas, los puntos hacia donde quiere ir la empresa están muy claros. Ese es su norte. Y todo se encamina en base a eso. Si las metas no están claras y no se maneja de manera correcta, esta etapa es muy difícil lograr pasarla. Por lo que dije anteriormente sobre el norte y las metas es fundamental para lograr superar esta etapa y poder seguir en lo que se llama el ciclo de la empresa. Lo que se busca en el nacimiento es llegar a un equilibrio. Porque en principio las empresas en su nacimiento tienen posibles pérdidas. Es complicado afrontarse contra esa realidad y dar a pie todas esas ideas con las cuales tú fundamentaste esa empresa. Una vez que se llega al equilibrio, se supone que empieza a encontrarse la segunda etapa, llamada crecimiento de la empresa. En esta fase, ya la empresa tiene una ventaja competitiva, o sea, se envuelve bien dentro del mercado para la cual fue creada. Y tiene la capacidad de desenvolverse con sus productos y servicios muy bien. Es importante resaltar que en esta etapa se pueden conseguir cambios dentro del mercado y que la adaptación para poder continuar en el ciclo es importante. Es decir, la empresa tiene que buscar la manera de conocer a su mercado y de aprovechar esa ventaja competitiva que dije anteriormente. Una vez que ya él es conocido dentro de su entorno, entonces él tiene que moverse a favor de la corriente para no perder ese tiempo con el cual ya lleva luchando y ya es conocido. Esta es como la parte más importante y resaltante de esta etapa. Luego tenemos la madurez. ¿A qué nos referimos con la madurez? Ya la madurez es un tamaño importante. Ya la empresa tiene el mercado a su favor, ya es conocida, ya es una empresa madura, ya se retroalimenta, ya se cuida sola con toda su estructura. Evidentemente ya desde la etapa de crecimiento ya posee ganancias, sin embargo en la madurez es su mejor momento. Eso lo podemos ver aquí en este gráfico. Vemos que en la madurez está en la parte clímax de su desarrollo. Podemos ver cómo se figura una curva cóncava. En esta parte tenemos la parte introductoria, la parte más fuerte de iniciación,
el crecimiento, en donde claro, esto es una gráfica a tiempo, por lo que el crecimiento, en la etapa de crecimiento, en la última faceta, como se puede observar aquí, empieza a bajar esa pendiente, hasta que llega a la madurez, en donde está en el clímax más elevado de su vida como empresa. En esta etapa, la parte estructural de la empresa también varía, tiene cambios importantes a los cuales hay que ponerle ojo porque mal llevados podrían acelerar el proceso de decadencia de la empresa. Pues una mala gerencia, como lo vimos en el tema pasado, puede ser un craso error para la vida de una empresa. Entonces, la estructura es una parte importante que resaltar en este tema de la madurez. Además que se amplía, por lo que, bueno, hay que ponerle mucha atención. Además que todo se vuelve más complejo en el sentido de operaciones y trabajo, pues la empresa ya tiene un tamaño mayor. Por última parte, disculpen, en la cuarta parte, tenemos el Renacimiento, la cual, como dije al principio, tiene una connotación específica. El Renacimiento se caracteriza por ser una etapa diferente a las anteriores. No es una etapa por la cual pasan todas las empresas. Como bien lo vemos en el gráfico, después de la madurez viene el declive. En principio, ¿qué es el declive? Para explicar el Renacimiento, tengo que explicar qué es un declive. En esta etapa, ya la empresa no logra adaptarse al mercado, sea por sus principios, por sus metas trazadas en la etapa de nacimiento, pero la empresa no logra satisfacer las necesidades del mercado, por lo que empieza a caer lentamente. Claro, a veces tienen casos muy específicos en donde la caída es muy brusca, lo cual puede tener que ver con políticas dentro de la empresa, maneras de dirigirla. El punto es que cuando la empresa llega a su madurez y empieza un declive muy lento, cuando ya empieza a acabar esa etapa de madurez, pero empieza un declive muy lento, puede ocasionarse un renacimiento. ¿Qué es esa etapa de renacimiento? Es una etapa donde la iniciativa, el emprendimiento y los proyectos tienen una importancia indescriptible. ¿Por qué? Porque reavivan la empresa. Entonces, si una empresa entra en renacimiento, vuelve a resurgir de una pequeña etapa en donde ya había alcanzado su clímax. Puede elevarse un poco más. Claro, por esta etapa no pasan todas las empresas. Es un poco complicado porque tienes que tener una inversión en innovación y proyectos nuevos para lograr elevar el clímax de tu ciclo de vida. Por otra parte, pasamos a la etapa número 5, que ya la expliqué anteriormente como un adelanto, para poder entender bien lo que se refiere con renacimiento. En esta etapa ya la innovación se ha perdido un poco, ya no hay más proyectos, ya no se logra captar las necesidades del mercado, de forma tal que cuesta seguir creciendo. Por lo tanto, la empresa empieza a perder un poco de valor, empieza lentamente a ir cayendo, hasta que si no se encuentra una solución, llegamos a la etapa final de lo que sería la empresa, que sería el cierre o la liquidación de una empresa. Con esto sería el cierre de lo llamado ciclo de vida de una empresa.
como un breve resumen, tenemos 5 etapas: el nacimiento, el crecimiento, la madurez, un posible renacimiento y, por último, la muerte o decadencia, que es el declive. El segundo punto a tocar se refiere a las ideas de una empresa. ¿Qué queremos decir con esto? ¿De dónde salen esas empresas? ¿No? ¿Qué ideales manejan? Y haciéndonos esta pregunta, nos englobamos en dos muy importantes o dos que abarcan todas las posibilidades. La primera se refiere a las capacidades y cualidades personales, es decir, los conocimientos que posee una persona. Y la segunda son los problemas o necesidades del mercado. Ahora, como enunciado ya aclara muchas cosas, pero para explicarlos, el primero, el cual habla sobre las capacidades y cualidades personales, se refiere específicamente a ese emprendedor que va a usar todo lo que él es, y con eso me refiero a sus, como dice el enunciado, capacidades y cualidades, a sus experiencias previas, a sus conocimientos, a sus estudios. Va a usar todo ese conglomerado para generar un producto o servicio para el mercado acorde. De esta forma, estaría dándole al mercado un impacto de lo que él es, básicamente. Entonces, si el impacto es grande, él va a generar una buena empresa. Si el impacto es pequeño, la empresa se va a ver con dificultades. ¿Y a qué me refiero con impacto? Es cómo afecta ese producto o servicio que le está ofreciendo, basándose en sus experiencias pasadas, tanto profesionales como talentos o cualidades, con qué magnitud absorbe el mercado su idea. Por otra parte, tenemos lo que serían problemas o necesidades, y esta es muy común y generalmente se puede llegar a mezclar con la anterior. Es decir, yo puedo tener una idea basada en todo lo que anteriormente dije y que satisfaga además una necesidad fundamental del mercado. Pero claro, esto ya se refiere más al protocolo. Es decir, no te basas principalmente en lo que tú eres bueno, sino visualizas, buscas una necesidad del mercado que tú puedas satisfacer, pero no necesariamente con lo que tú sabes y conoces o puedes. De esta forma estarías atacando de manera directa a las peticiones del mercado. Claro, esto evidentemente va a tener un impacto casi seguro, pero las dificultades se van a encontrar en cómo manejes la empresa dentro de la estructura, de manera tal que, claro, o sea, el negocio, la empresa, no sea un específico conocimiento de la persona que la está llevando a cabo, sino es atacar específicamente alguna debilidad dentro de este sistema del mercado. Todo mercado tiene necesidades, problemas, unos más que otros, unos más manejables que otros. Entonces, ahí es donde está la gerencia de encontrar qué es beneficioso para el emprendedor para llevar a cabo como proyecto y ofrecerlo a un mercado. Luego, para el tercer tema, voy a hablar sobre
los elementos para llevar a cabo esa empresa. Claro, una vez que tienes la idea, ¿qué necesitas para que esa empresa nazca y pase por esas 5 etapas que discutimos anteriormente? Bueno, son 4 cosas específicas, muy claras, las cuales hacen falta para poder llevar a cabo, para que surja una empresa. Y el primero y el más obvio es la persona, es decir, es necesario un empresario, es necesario un emprendedor, es necesario alguien que organice, gestione y asuma los riesgos que existen para empezar este proyecto. Sin un empresario, sin la persona que lleve a cabo esto, no es posible llevar a cabo un proyecto. O sea, es necesaria la interferencia humana, de manera lógica casi. Por otra parte, vamos a la oportunidad. ¿Y a qué nos referimos con la oportunidad? Es saber aprovechar la situación del mercado. Es decir, tienes que estar ante una idea de negocio atractiva, tiene que ser duradera, tiene que ser oportuna en el momento en el cual estamos dando esa idea. Y claro, tiene que estar configurada como un producto o servicio que le añada un valor a lo que ya existe. Porque si no, prácticamente no estarías haciendo más que hacer lo que ya está hecho. No estarías haciendo una iniciativa. De tal manera que tiene que tener un valor agregado, el cual va a ser combinado con esa oportunidad, esa necesidad del mercado. Tiene que estar bien manejada, tiene que estar visualizada. Y a eso se refiere con oportunidad. Luego, claro, viene el análisis. ¿A qué nos referimos con el análisis? Una vez que ya tenemos el quién, una vez que ya tenemos dónde lo va a hacer, cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer, que son 3 preguntas muy importantes que abarcan la oportunidad, viene lo que sería el análisis. ¿Qué es el análisis? Bueno, ya pensé qué quiero hacer y dónde lo quiero hacer. Ahora, ¿es realmente viable? ¿Funciona? Y el análisis se refiere a la cuestión, o sea, a cuestionar todo lo que tú te estás planteando, si es posible dentro del mercado que tú te estás figurando. Claro, tiene que haber una viabilidad técnica, económica y financiera. Fundamental esos 3 puntos dentro de este cuarto elemento necesario para el emprendimiento. Esto, o sea, una buena sección de análisis, si ese elemento se tiene de manera correcta, nos va a permitir minimizar los riesgos de manera significativa, pues. O sea, si un proyecto no está bien pensado, no está bien dirigido, va a generar, la misma gerencia va a generar problemas que detengan ese proyecto y evidentemente no es el punto. El análisis tiene que estar bien formulado para ver si es viable o no, si es sostenible en el tiempo, si realmente se puede ejecutar ese proyecto. Y por último, y como cuarto elemento, tenemos los recursos. Y con el mismo orden, una vez que ya tienes la persona y el análisis de esa oportunidad, entonces vienes a cuestionar qué necesito para lograr ejecutar ese proyecto, esa idea que tengo. Evidentemente se necesita recursos financieros porque es como empiezan todos los proyectos y sería con un capital. Sin el recurso financiero es prácticamente imposible empezar un proyecto de emprendedor empresarial.
De otras raíces tenemos también recursos naturales, físicos y humanos con los cuales hace falta contar para poder empezar el proyecto. Sin los recursos es solamente una idea, la cual no sería posible porque no se puede llevar a cabo. Se necesita el capital físico y el capital humano para lograr consolidar y empezar este proyecto. Dentro del análisis tiene que pensarse qué recursos se necesitan, cómo se van a llevar, de tal forma que entre los mismos elementos se retroalimentan, dándole vida una vez pensado y aprovechado la oportunidad, dándole vida a ese proyecto que se está pensando. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Berito y les voy a hablar un poco sobre los tipos de sociedades para construir una empresa disponibles aquí en Venezuela y los trámites legales que hay que asumir para constituir una empresa. Primero, ¿qué es una sociedad mercantil? Una sociedad mercantil es aquellas sociedades con fines comerciales, cuando sus actividades se derivan del derecho mercantil. Aquí en la pantalla les tengo los tipos de sociedades que vamos a empezar. La primera es la sociedad anónima. Es la más común, es la que más se forma, es en donde la responsabilidad económica viene de el aporte que hacen los socios. O sea, ellos responden nada más por la cantidad de capital que ellos ponen, por así decirlo. También está la compañía en nombre colectivo. Las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios. Existe bajo razón social. Ok. Ahora tenemos la Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL por sus siglas. Son las que están organizadas por un capital determinado, dividido en cuotas de participación que no pueden estar representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables. Deben girar bajo denominación social. Eso queda claro. Y las sociedades accidentales, que es la cuarta, también son las sociedades en cuentas de participación. Se forman cuando un comerciante o una compañía mercantil da a una o más personas la participación en su empresa, o sea, les da participación en la empresa. A ver. Ok, y de último tenemos la sociedad anónima de capital autorizado. Esta es la que fija un monto límite en sus estatutos para que que es objeto de suscripción a medida que se colocan las acciones representativas del aumento. Hay 3 categorías de capital dentro de la empresa: el autorizado, el suscrito y el pagado. De último, tenemos los trámites que hay que seguir para constituir y formalizar una empresa aquí en Venezuela. A ver, según el Código de Comercio, tenemos que seguir estos pasos. Es largo, pero bueno. Primero es solicitar la asesoría de un abogado para luego escoger la forma de organización mercantil, o sea, qué tipo de asociación, entre las que ya les había mencionado, qué tipo de asociación será la que se va a formar. Más conveniente según el Código de Comercio y el Código Civil, la Ley de Mercado de Capitales y el Decreto 2095. Ok, de segundo, se debe elaborar el documento de constitución y los estatutos de la compañía. Todo esto bajo la tutela de un abogado, por supuesto. También luego se registra el nombre de la sociedad en el registro mercantil. Cuarto, se abre una cuenta bancaria con el nombre de la empresa con no menos del capital, del 20% del capital. ¿Qué pasa?
empresas son personas jurídicas. Entonces, ¿cómo una persona jurídica se comporta más o menos como una persona? O sea, también necesita RIF, también necesita cuenta bancaria, nombre, todo esto para ser legal. Quinto, hay que presentar en el registro mercantil los estatutos de la compañía, que debe incluir los objetivos, el capital, la forma de organización de los socios, y estos documentos obviamente tienen que estar firmados por un abogado. Sexto, se tienen que contratar los servicios de un licenciado en administración, contabilidad o economía para que haga de comisario. Normalmente se usa es un contador. Okay. Séptimo, habrá que pagar los impuestos por el registro de la empresa. Luego hay que adquirir los libros de contabilidad, como todas las empresas, a pesar de que ahorita se llevan más programas de contabilidad, estos siguen siendo reglamentarios. Según el artículo 332, los libros contables son el diario, el mayor y el inventario. Luego se tiene que publicar el documento de constitución en una prensa nacional o regional. Décimo, hay que inscribir la empresa en el Seguro Social. Luego hay que solicitar el permiso de funcionamiento ante la alcaldía en la que la empresa vaya a funcionar. El municipio Libertador, por ejemplo. Luego hay que solicitar el documento de conformidad del cuerpo de bomberos. Luego se solicita la conformidad de uso de la ingeniería municipal. Luego se obtiene el RIF o el número de identificación fiscal. Y luego hay que inscribir la empresa en el Instituto Nacional de Cooperación Educativa. Aquí seguimos. Estas son los pasos a seguir para inscribir la empresa en el INSEE. Recordemos que el INSEE es el Instituto de Capacitación y Educación Socialista. Ok, los requisitos para inscribirla en el INSEE. La primera es el acta constitutiva de la entidad de trabajo. Tiene que ser con original y copia. Y en caso de ser organismos del Estado, tienen que entregar la Gaceta Oficial. Tienen que entregar la Gaceta Oficial. De segundo, el registro de información fiscal. De nuevo, el RIF. La comparencia podrá hacerse personal. Ok. Esto lo puede entregar uno de los dueños o fundadores de la empresa personalmente, o puede entregar también un permiso legal para que alguien más lo entregue por él. Luego tienes que entregar una carta dirigida al INSEE, firmada y sellada por el representante legal, es decir, el abogado, con los siguientes datos. Tiene que tener la dirección completa de la empresa, los números telefónicos, obviamente, de la empresa, el nombre y cédula del abogado, el dirección de correo electrónico, obviamente, de la empresa, el RIF, de nuevo, de la empresa. Y tienes que identificar la cantidad de trabajadores. Esta cantidad de trabajadores son los que dependen, o sea, que trabajan para los dueños, o sea, los que dependen de los dueños. En el caso de no poseer trabajadores bajo la dependencia, se tiene que presentar el original y la copia del libro diario, como para constatar de que no hay trabajadores dependientes. También puede ser la declaración del impuesto sobre la renta o cualquier otra prueba documental. Perfecto. Por último, para registrar la empresa en el Seguro Social es muy simple. Simplemente se presenta el RIF. Para emitir el RIF, por supuesto, hay que ir al CENIAT. Bueno, podemos concluir entonces que una empresa es un organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales
cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, perseguir el lucro, pues la empresa siempre tiene fines lucrativos. O bien la prestación de servicios a la comunidad, que deben estar coordinados por un administrador que tome las decisiones de forma oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron creados. No debemos confundir el término empresa con organización, ya que esta última pues no necesariamente persigue fines lucrativos. Pues podemos llamar organización a un grupo de personas que persiguen un bien común. Adicionalmente, existen distintos criterios de clasificación de las empresas y los más utilizados pueden ser por sus actividades que realizan, industriales, de comercio, servicio, por su tamaño, pequeñas, grandes, medianas, por el origen de su capital, públicas y privadas, por sus formas jurídicas, por criterios económicos, etc., los cuales nos permiten definir o distinguir cada una de ellas en nuestro entorno. Ahora bien, una vez tocados estos 3 puntos, el ciclo de vida de una empresa, las ideas para una empresa y por último los elementos de creación de una empresa, bueno, pues doy culminada mi participación dentro de esta presentación. Les agradezco por su atención y espero que les sea útil. Saludos, Jacobo León. Y bueno, ese sería todo, los pasos para seguir para constituir una empresa y los tipos de empresa. Gracias.